Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Ver venir las vacaciones para los niños pequeños y los no tan pequeños, normalmente hasta los 8 o 9 años, generalmente provoca en los niños si en los adultos se siente, ¿no?, como una pesadez de ay ya. Bueno, en los niños genera, al contrario, una cierta dificultad particular por la concentración. Están más alborotaditos, digamos. Hay que tener un poco de paciencia, hay que ayudarlos a centrarse, a concentrarse, y eso facilita un poco que no estemos hablando tanto del proceso vacacional, particularmente cuando sí vamos a salir de vacaciones. Hay que tratar de no estar alborotando mucho el tema vacacional hasta que ya sea más inminente, porque empieza a generar un poquito esta alteración y entonces caemos como adultos en algo que no ayuda mucho. Es decir, si no te portas bien, no vas a ir, ya sea playa, alberca, casa de los abuelos, en fin, algo que les llama mucho la atención y que no les vamos a cumplir, y nada más lo usamos como una amenaza para pórtate bien o te quedas, pórtate bien o no vas a la playa, pórtate bien o no vamos a tal, y te quedas, y te dejo. Y la realidad es que una advertencia constante sobre algo que sabemos que no lo vamos a cumplir, los niños en alguna medida o lo saben, o tanta adrenalina que genera el entusiasmo les saca de control la posibilidad de mantenerse tranquilos. Les cuesta mucho más trabajo, y si son niños especialmente inquietos, esto lo va a complicar más. Y esto, de alguna forma, solamente lo volvemos algo en donde nosotros perdemos, digamos que credibilidad. Así es que siempre que una consecuencia no la vamos a ejercer, no la mencionamos. Denle la noticia a los niños de su vacación en el fin de semana, en un momento donde el entusiasmo se pueda desbordar y no se va a tener que poner a hacer la tarea media hora después. Y no la usemos como amenaza. Esto va a llevar prácticamente, las vacaciones van a estar a partir del 14 de abril, son prácticamente 2 semanas, con el ambiente que nosotros también creamos en casa, que los niños no estén demasiado exaltados. Cuando no es el caso, simplemente ayudando un poco, sabiendo que el ver cerca, el no ir a la escuela, puede hacer que se haga más pesado la hora de hacer la tarea, y que solamente recordar que hay una consecuencia en casa, que es la misma consecuencia de siempre, y que a lo mejor van a necesitar más presencia física. Estoy desesperado, necesito orientación. Tengo una esposa, 4 años de matrimonio, un hijo de ambos y una niña de ella. El punto es que mi situación financiera está muy mal, al punto de querer hablarle a unos familiares en Estados Unidos. Lo único que me detiene es que no sé qué tanto vaya a afectar a mi hijo, pues es muy amado por los dos. Por su madre un poco más estricta y por mí un poco más permisivo, pero no quiero irme sin antes saber una opinión, por favor. Trato de escuchar su programa lo más que puedo y que el trabajo me lo permita. Es muy difícil decirte si te vas o no. Muy difícil. La situación está muy complicada en todos los sentidos en este momento. Lo cierto es que te puedo decir que sin duda hay necesidades que hacen que tengamos que hacernos responsables por la manutención de nuestros hijos, y esto sin duda alguna genera que se tengan que tomar decisiones que a veces son muy dolorosas. Entiendo
que tu hijo tendrá a lo mucho 3 o 4 añitos por el tiempo que llevas con tu esposa, por lo que comentas aquí. Y yo lo que te diría es, siempre que hay que tomar una decisión así, primero hay que pedir toda la información pertinente. Infórmate perfectamente bien con tus familiares que están allá. Hoy, por los medios de comunicación que hay, por el teléfono celular, por la manera, por las videollamadas, hay que hacerse presente, y uno se puede hacer presente de la mejor forma posible. Estando bien tú y estando bien tu esposa, ustedes pueden mantener bien a tu hijo. Lo cierto es que si te vas, las posibilidades de que puedas ver a tu hijo personalmente, pues va a pasar muchísimo tiempo, y las condiciones políticas están verdaderamente terribles. Pero necesitan hacer lo que tengan que hacer para poder tener bien a los niños, sin duda alguna. Así es que infórmate, porque lo peor que le podría pasar a tu niño es perderte, pero perderte de manera definitiva. Recuerda, puedes seguir enviando tu mensaje de voz. El teléfono es 55 37 24 77 27 con tu pregunta a Chayo Contigo. Nos encanta recibirlos. Estoy escuchando lo de los acuerdos. A veces me enoja que no me hagan caso. Tengo 2 adultos, una mujer de 22 y un varón de 25. Y llegué a la conclusión que mi deber como mamá es decirles y dejarlos que tomen ellos sus decisiones. Los años me han enseñado a ir modificando mi manera, porque cuando eran niños uno tomaba las decisiones. Ahora lo hacemos en familia, mi esposo, yo y mis hijos. Hay veces que no hay acuerdos, como por ejemplo que se quieren comprar una moto, eso para nada. Saludos y linda tarde. Me queda claro que tu audio es de el día en el que estuvimos hablando de los acuerdos y cómo se toman en las familias. Y te agradezco mucho que hayas enviado esto, porque tocas varios temas que son muy relevantes. Primero, ¿qué pasa cuando los hijos ya son adultos? No nada más adultos porque son mayores de edad, ya son adultos en todas partes del mundo, porque ya tienen 22 y 25. Y sí, en efecto, fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque cuando los hijos son pequeños, hay muchísimas cosas que no se someten a acuerdos. En la medida en la que van siendo mayores, esto que tú dices que no me hacen caso, tiene que ver con límites y disciplina, y por supuesto es la gran batalla campal que los padres tienen que estar a base de repetición, haciendo que los hijos vayan entendiendo y aprendiendo sobre ese tema. Pero luego llegaste a un punto trascendental. Mientras los hijos sean adultos, siempre, y se queden viviendo en casa, van a ser autoridad los padres. Y siempre, ellos, más bien, no siempre, ellos van a poder seguir tomando decisiones, aunque sean adultos, porque va a estar, aunque menor, pero restringido, el área mientras sigan decidiendo que van a vivir en casa de los padres. Y el ejemplo que pusiste de la moto es importantísimo. Mientras ellos no se independicen, en todos los sentidos, y ya en este caso en el económico, hay cosas que los padres van a seguir definiendo. Mientras vivas aquí, no hay motocicleta, aunque tú te la compres, aunque tú la pagues, porque sigues viviendo en mi casa. Y sí, de chicos deciden sobre muy poco. De grandes adultos, si se quedan en tu casa, hay muy poco sobre lo que ellos todavía no pueden decidir. Así es que te agradezco inmensamente, porque fuiste perfectamente clara en cómo esto se genera mientras los hijos siguen viviendo en la casa de los padres. Recuerda que cuando das una orden a un niño, se la das una vez, y si no ves intención de moverse para realizarla, la segunda la das
pero dirigiéndote hacia él, moviéndote tú hacia donde está para hacer que la haga, quitándole de la mano el control, el iPad, tomándolo de la mano con suavidad, en fin. Porque si repites la orden varias veces, solo lo acostumbras a que cuando ya gritas, es cuando ya es la definitiva. Los niños tienen que saber que la primera vez la dices, la segunda, tú te encargas de que haga lo que le pediste. No lo acostumbres a decirla 20 veces hasta que pegaste el grito y entonces no le quedó alternativa, porque tú eres quien lo entrena para que solamente a gritos obedezca. Cuando quieras hablar con un adolescente sobre un tema que te preocupa, que te inquieta de su comportamiento, hay algunos tips que hay que tomar en consideración. Primero, como tienes esta sensación de que con los adolescentes no se puede hablar, o la mayoría de los papás lo creen, seguramente has estado pensando por dónde le entro, cómo le hago, y llevas días, ¿no?, con el tema en tu cabeza. Y de pronto nos acercamos y les imponemos el tema, los tomamos por sorpresa. Así es que lo primero que ayuda para que no se pongan a la defensiva es que le digas: oye, hay algo que me preocupa y que me gustaría platicar contigo, dime cuándo podemos. Probablemente, no por interés, sino por curiosidad, te va a decir de qué se trata. No caigas en la trampa. Dile: mira, no sabía que ahorita podías, yo ahorita tengo algo que hacer, pero ¿qué te parece? Dime si en la noche o mañana o cuándo. No te voy a quitar mucho tiempo, porque sí es muy importante que la conversación con un adolescente no se alargue a media hora, a 2 horas, a un sermón interminable. Y ya que te diga, bueno, pues, al rato, cuando regreses, ok, o mañana o tal. Y entonces eso va a dejar a tu adolescente pensando: pues, ¿qué me querrá decir? A lo mejor ya se enteró de tal cosa, o a lo mejor ya pasó tal otra, o seguro son mis calificaciones, en fin. Y tendrá tiempo también, como tú lo tuviste, para poder reflexionar acerca de qué va a decir. Eso ya los coloca en una situación de igual. Cuando te acerques finalmente a esa conversación, háblale de ti, no de él o de ella. Dile: mira, a mí esto me preocupa. Aun cuando se trate de algo que tiene que ver con tu adolescente. Sus calificaciones, cómo se ha comportado últimamente, cómo se lleva con su hermano, su hermana, en fin, la actitud en la que ha estado. Pero háblalo desde ti, es decir: a mí me preocupa esto. Y yo tengo la obligación, como tu papá, como tu mamá, de preocuparme por esto. Y puedo entender que no lo vemos de la misma manera, pero yo sí lo considero importante. Y a mí me gustaría que juntos le busquemos una solución. Si tu hijo trata de hablar para decirte algo, cállate y escúchalo. Y genuinamente trata de ver las cosas desde donde tu hijo te los está planteando. Porque probablemente en algunas de las cosas va a tener lógica lo que te está diciendo. Si trata de involucrar al hermano, a la maestra, a quien sea, no le lleves la contraria. Escucha lo que te tiene que decir. Y la conversación, que eso es algo bien importante, no se tiene que terminar ese día o en ese momento. Si se tornaron en un enredo de es que yo lo veo, es que no, es que yo, y tú me tienes que hacer caso, olvídalo, no vas a llegar a ninguna parte. Lo que sí puedes decir es: ok, ya te escuché, voy a tomar en serio lo que me dijiste y lo voy a pensar, y tú piensa lo que yo te dije, pero me gustaría que también tú te pusieras en mi lugar.
y pospongan para otro momento continuar con la conversación. Eso hace que los adolescentes se sientan escuchados, que tú también escuches lo que está pasando con tu hijo y posteriormente puedan decir, ok, ¿a qué acuerdo podemos llegar? A un acuerdo intermedio. Finalmente, se lleva a cabo la segunda parte de la conversación. Tú ves qué de lo que te pidió él o de lo que ve él o ella puedes asumir y qué de lo que tú dijiste él o ella pueden decir, ok, está bien, yo voy a cooperar en esto, tú vas a cooperar en esto y llegar a un acuerdo intermedio. Te vas a dar cuenta que los adolescentes sí escuchan, sí se sienten escuchados. Fíjense que hemos estado hablando de las suegras, de las nueras, de la pareja, del lugar que ocupa la pareja. Y hay que hablar de la nuera también hacia la suegra. Lo voy a iniciar un poquito ahorita por cuestiones de tiempo, pero también lo vamos a hablar más extensamente. ¿Qué papel tendría que jugar la nuera en todo esto? Porque sin duda alguna esto se podría volver un tema solamente de queja, ¿no? Lo que me hace la suegra, los comentarios inapropiados que me hace la suegra, las correcciones que quiere hacer la suegra en mi relación, en mi casa, lo que me quiere seguir diciendo la suegra para que yo trate a su hijo como ella lo trataba, en fin. Pero, ¿qué tendría que hacer la nuera también? Porque a final de cuentas, hay una parte de inteligencia emocional que la nuera tendría que tomar en consideración en función de... Es la mamá de su pareja. Es una figura importante en la vida de su pareja y de qué forma tendría que haber cierta inteligencia, ciertas estrategias, cierto no tomarse todo tan a pecho, que se vuelve importante cómo ir madurando a partir de este proceso en donde es otra mujer importante en la vida de la pareja. Y sí, es la mujer más joven. La suegra ya es una mujer madura, hecha y derecha, pero sí tiene un lugar en la vida y tendría que aprender a hacerlo de una forma adecuada. Así es que para quienes me han estado diciendo, ¿de verdad es tan inocente? ¿No? En este sentido, y tomando la palabra inocencia con cuidado, es todo tema de la pareja que tendría que aprender a poner a su mamá en su lugar. Lo vamos a platicar, no se preocupen. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.